Bueno, el paper que nos quedó para ver, que es un paper bastante importante en la literatura de estudios aleatorizados controlados, es el de Pascaline Dupas, que espero que ya lo hayan leído, que son subsidios de corto plazo para la provisión de bienes bienes que son demandados en la salud. La idea que motiva el paper es que hay productos en los mercados de salud que son importantes para que las personas tengan un mejor estado de salud, y a veces la demanda es baja y se requieren subsidios. También se pueden requerir subsidios debido a externalidades, y este es un caso que tiene externalidades, si bien es un poco no son externalidades tan grandes como las que teníamos en el caso del paper de Kramer de la última vez, de Kramer y Miguel de la última vez, que tiene externalidades fuertes en la provisión de antiparasitarios. El punto de este paper es, en principio, si existen algunos bienes llamados bienes experience goods, que son bienes que en realidad se empiezan a demandar cuando la persona tiene que probar o experimentar por un tiempo las ventajas. Por eso, acá no tanto, pero en Estados Unidos hay un montón de publicidad de, bueno, pruébelo, si no le gusta nos lo devuelve, pruébelo 15 días, por ejemplo, colchones o camas o algunos productos electrónicos para la casa. Está ese periodo de prueba, que es un subsidio del 100% al uso. Porque es la idea teórica que está atrás es que son lo que se conoce como experience goods. Entonces, el tiempo que lleve el aprendizaje de los beneficios del producto, van a estar más dispuestos a pagarlos luego del subsidio. O podemos tener el efecto contrario, que es, bueno, me lo dieron gratis, entonces yo no quiero pagar el precio o los costos asociados como el consumo, y eso lo llamo como ancla, o sea, el subsidio es el precio ancla, que, bueno, me lo dieron barato porque lo tengo que pagar caro. Y después el efecto contrario, los nombré al revés de cómo están escritos en la presentación, pero el efecto contrario es el otro, que se llama Screaming Effect of Prices, que es no querer pagar el precio o los costos asociados con el consumo, costos por ahí no monetarios. Entonces, ¿en qué contexto va a tratar de testear esto para el mercado de productos para la salud en un sector que es importante? Uno de las enfermedades más pervasivas de los países de bajos y medianos ingresos es la malaria. Y la forma de erradicar la malaria es evitando las picaduras de los mosquitos. Si ustedes van de vacaciones a algún país de África subsahariana, van a ver que en el hotel tienen una red que hay que poner arriba de la cama con un mosquitero. Esas redes se les pone un spray insecticida y previenen la picadura del mosquito, que en general es en primeras horas de la mañana o en primeras horas de la noche, que es cuando pica. Entonces la prescripción de política es el uso de redes con insecticida. Las redes que están en el mercado en general son redes que hay que ponerle insecticida bastante seguido y que se rompen. Entonces el paper este va a tener una nueva red que se usa para prevenir la malaria, que es más resistente y duradera. La llaman el LIN, que es Long Lasting Insecticide Treated Net. Y la idea es ver si funciona, como llamamos, si funciona como un bien asociado a la experiencia, o sea, bueno, el subsidio inicial va a permitir el uso, el conocimiento, y esto aumentaría la demanda de largo plazo. El otro efecto podría ser, hay un efecto anclo, precios de referencia, que la gente no está dispuesta a pagar un precio mayor luego de haberla tenido subsidiada.
Esto es relevante porque yo no pegué el gráfico en la clase de desarrollo económico, sí lo muestro. Las muertes de malaria en menores de 5 años son un número importante y son prevenibles con la profilaxis adecuada. Entonces, acá lo que es lo que les sirve a ustedes en términos de esta materia es que miren el diseño del experimento. El experimento tiene 2 fases. En la primera fase, lo que quieren ver es el gradiente del subsidio. Entonces, en 6 comunidades se va a asignar aleatoriamente un subsidio en los hogares. Cada hogar tenía 3 meses para comprar el producto a precio subsidiado. Los subsidios variaban entre 0 subsidio a 3,8 subsidio, que en general $3,8 equivale a 2 días de trabajo de agricultura en el área. Y en la segunda fase, un año más tarde, todos la podían comprar a $2,30. La red no se vendía fuera del experimento y el costo de la red tradicional, que es una red, como dije, se rompe, que se pone más insecticida y todo, era de $1,50. Entonces la idea acá es que con el vector de subsidios que variaban, que eso era aleatorio, cada persona iba a enfrentar un subsidio distinto en el primer año, pero también un precio, digamos, un aumento del precio, una disminución del precio distinta en el segundo año. Y se permite estimar efectos de corto y el largo plazo, largo siendo el uso después de un año. ¿Qué evidencia hay de las redes tratadas con insecticida? En general el uso es bajo, necesitan retratamiento y es común si uno va a comunidades rurales aisladas que la red esté rota o no se use. Entonces la innovación es que esta red Edelin duraba de 4 a 5 años, entonces obviamente es un bien que va a durar más, no hay que retratarla. Todos estos productos tienen que estar aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Es algo que se introdujo en Kenia y que va a competir con las redes tradicionales, que las redes tradicionales en general tienen subsidios en Kenia, tanto para embarazadas o mujeres con menores de 5 años, cuesta la mitad de lo que cuesta para el resto de la población, que es un subsidio. O sea que en general esta red Edelin es más cara y más duradera, pero hay que afrontar un costo al principio más alto. Entonces la muestra que van a tomar es el mismo área, la misma área geográfica muy cercana donde se hicieron el experimento de la desparasitación. Y es una muestra que el 80% de los hogares va a tener una red en la línea de base. O sea que esto es un tema en donde hay conocimiento de las medidas de prevención, hay un tema de adopción y uso de largo plazo. Después estaba en la línea de base, el 41% de la gente dormía regularmente usando esta red. Acá podemos tener un poco de lo que se llaman las encuestas Social Desirability Bias, que es, bueno, puede ser que porque estoy encuestando sobre el uso de la red, esto esté sobre reportado porque la gente me va a contestar que la usa, pero fíjense que es más bajo que el porcentaje de hogares que tenía red. Y después un tercio tenía una red parecida al modelo que van a promocionar en este experimento, que había sido distribuida gratis 10 meses antes del estudio, pero eran de otra marca, o sea, no era la misma marca, pero solo un tercio de los hogares tenía esa red. Entonces, como dije, la primera fase del experimento es Busia, oeste de Kenia, es un distrito pobre, semi-rural, que tiene malaria durante todo el año. Tiene también, como vimos en el otro trabajo, gran incidencia de parásitos, pero la malaria dura todo el año. Esto facilita, o sea, cuando ustedes planean un experimento en el corto, en el mediano y en el largo plazo y tienen y tienen distinto
número de encuestas de seguimiento, es importante ver la estacionalidad. No quieren que las encuestas queden desfasadas en términos de cualquier cosa que sea estacional, como lluvias, cosechas, etcétera. Eso lo tienen que tener bien medido antes de empezar. Aquí la malaria dura todo el año. Entonces va a ser una muestra de 1.120 hogares en 6 comunidades rurales. Se hizo una muestra por área con los registros administrativos escolares para localizar hogares con niños, o sea, hay poca información, otra que no sea los registros escolares. Es importante en general, las familias que usan más las redes son las que tienen niños, porque tienen la malaria es particularmente nociva para chicos pequeños. En general una persona grande puede tener malaria sin mayores consecuencias si está bien alimentado y no tiene enfermedades preexistentes, pero para los chicos es peligrosa. Entonces, ¿cómo era el diseño? Cada hogar va a tener un nivel aleatorio, va a tener un nivel de subsidio que se asignaba aleatoriamente, que variaba entre el 100 y el 40%, o sea, pagaban entre 0 y $1. Había un menú de precios de 17 combinaciones, en total 17 precios, pero cada área iba a recibir combinaciones de 4 o 5 de los precios posibles, y solo 2 áreas tenían un subsidio del 100%. Esto es innovador en el sentido de que los distintos menús de subsidios van a permitir calcular algún tipo de elasticidad, que bueno, digamos, es un poco complicado por el tamaño de la muestra, pero esa era la idea original. Y como dije, solo 2 áreas van a tener un subsidio del 100%. Entonces, se hace una encuesta de línea de base y se entregan los cupones con descuento. El cupón de descuento tiene una fecha de vencimiento en donde podía canjearse, precio final y precio de mercado. Aquí siempre hay, cuando uno hace experimentos en donde tiene cupones con descuentos, tiene que tener todos los cuidados que tenía en el trabajo que vimos en la primera clase, cuando todavía teníamos clases presenciales, en el experimento de campo de los bienes Giffen, en donde hay que tener un montón de cuidados para que estos cupones no se canjeen por otra cosa y el beneficiario termine siendo una persona que no participa del experimento. Entonces, en general, acá lo que hay que controlar son las bocas de expendio. Entonces, se hace un programa en general con algunos negocios participantes. No se puede vender fuera del estudio, o sea que las redes no estaban a la venta si uno no estaba participando del estudio, y no solo podían ser canjeadas por cupones con el nombre de la persona que estaba canjeando el cupón. Y esto requiere monitoreos en los negocios, monitoreos sorpresa para que no se encuentren revendiendo si no venía el cupón, si no cambiaban el cupón, etc. Entonces esto, digamos, para que tengan una idea, los experimentos requieren, más allá del diseño teórico que uno puede hacer, un stock de personas que estén trabajando en monitoreo para ver que la implementación del programa sea de acuerdo a lo planeado. Y en términos de datos, va a haber un seguimiento de los hogares que canjeaban los cupones durante 2 meses con visita sorpresa. Entonces ahí iban a ver el uso de la red de manera autorreportada y observada por los encuestadores. El uso autorreportado tiene el problema que mencioné hace un rato, que puede estar sujeto a lo que se llama social desirability bias, que es, bueno, yo voy a encuestar sobre el uso de la red, entonces el encuestado se siente forzado a decir que está usando la red. Y esto es un tema que es importante en algunas encuestas, por eso es importante lo que van a observar los encuestadores y si esto está de acuerdo o no. En algunos trabajos la evidencia empírica muestra que no están nada de acuerdo, o sea que el comportamiento observado es sumamente distinto al autorreportado. En otros estudios es bastante más parecido. No sé, en mi experiencia, yo cuando tuve un problema de estos, de un potencial social desirability bias, hicimos para el uso para un experimento que buscaba aumentar el uso de letrinas en áreas rurales.
Teníamos miedo que el social desirability bias fuera muy fuerte, entonces mandamos también un equipo a ver el uso efectivo observado de las letrinas, y más o menos era igual que el autorreportado. Así que no les digo que el social desirability bias no existe, porque hay evidencia, pero no es en todos los contextos. Y a veces en contextos en donde uno piensa que podía ser importante, puede no ser tan importante. Y la segunda fase, o sea, esa va a ser la primera fase. La segunda fase es, en 4 de las 6 áreas hizo un seguimiento de largo plazo, que es lo que ellos llaman largo plazo, o sea, 12 meses luego de la distribución inicial. Todos los hogares asignados inicialmente, no importa si hubieran redimido el cupón o no. O sea, en el paper pueden ver que en general los cupones, una alta tasa de uso de los cupones. Van a preguntar también si el hogar tuvieron malaria, si cambiaron el cupón, si sabía de otros hogares que lo hubieran hecho, y comentarios. Para los que lo habían redimido, se recolectaba el uso como en la primera encuesta de seguimiento. O sea, si habían canjeado el cupón y tenían la red, se les hacía la misma pregunta de uso como en la primera encuesta de seguimiento. Y cuando terminaba la visita, todos recibían un segundo cupón por $2.30 como para comprar la red si querían. Y también se le hizo una encuesta a negocios. El protocolo tuvo un alto cumplimiento, 90%. Esto es alto, piensen que están en contextos rurales y que el cumplimiento del protocolo es lo que puede hacer fallar un experimento. Entonces, el tener un protocolo con cumplimiento alto es una cosa buena en cualquier experimento. Entonces, acá lo que tenemos es, para que se den una idea, características de la línea de base. Fíjense que son hogares grandes. En la primera columna tienen que el promedio de los hogares es más o menos de 7,1, con en general una gran cantidad de chicos, en promedio chicos menores de 18 que viven en la casa, 5,4, o sea, son familias grandes. De bajo nivel educativo. Fíjense que solo 1/4 de las mujeres completa la escuela primaria. En general, también hay 1,8 miembros con actividades que generan ingresos, o sea que la mayoría de la gente en los hogares no tiene ingreso. Bueno, muy poca penetración de energía eléctrica, y el 12% tiene una cuenta bancaria. Eso es alto. Si uno compara una casa sin electricidad en el conurbano, probablemente no tenga una cuenta bancaria. Tiene que ver con, esto escapa a los contenidos del curso, pero en un curso de desarrollo se cubrirían temas de inclusión financiera. Kenia es un país que tiene una alta penetración del uso de instituciones financieras, ya sea instituciones financieras, no tanto instituciones financieras tradicionales, pero sí la banca telefónica o las billeteras virtuales hechas con teléfono. Un comentario una nota al pie de página. Un alumno que está haciendo la tesis conmigo hizo una encuesta entre la gente que está cobrando el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y una de las cosas sumamente importantes es la cantidad de gente que todavía no tiene cuenta bancaria de ningún tipo, o sea, mostrando que los problemas de inclusión financiera son importantes en Argentina. Acá solo lo mencionan como, digamos, una forma de caracterización de los hogares, pero la inclusión la penetración de los productos financieros en Kenia para el nivel de ingreso de las áreas rurales es alta. En general, acá lo que se puede ver es que los hogares tenían una red antimalaria en la línea de base, pero solo el 40% dormía bajo la línea de base, el 33%, son cifras que ya dije antes, tenía una red de estas de alta calidad, 1/3 había recibido subsidios, y 62% había recibido algún subsidio de cupón antes de eso.
y la disposición a pagar por una red era de 1,56 dólares, que es más o menos lo que se vendía para una familia sin el subsidio por los niños. Y en general hay que caminar más o menos 2 kilómetros para llegar a comprar la red. 2 kilómetros no es una distancia de poca importancia en lugares en donde en general no hay tantos vehículos y las personas tienen que además recolectar agua, leña, etcétera. O sea que el costo de tiempo para ir a buscar la red de 2 kilómetros no es menor. Entonces, acá tenemos los resultados directos de la primera fase. El primer panel tiene en el eje de las X, la fase 1, el precio y el porcentaje de los cupones que se entregaron que compró. Entonces vemos que tiene pendiente negativa. Cuanto más alto es el precio, menos gente va a redimir los cupones. Fíjense que cuando el precio llega casi a cero, la mayoría de la gente que tenía un precio de cero la va a comprar. Y va cayendo cuando el precio se acerca, es el precio en shillings de Kenia, a 2.50, que sería el precio sin subsidio, era el 10%. En el panel B, lo que mira es el uso, dado que lo compraron en la fase 1, o sea, condicional a haberlo comprado, sea cual fuera el subsidio, si lo usan. Y lo que se ve es que en general el uso es alto. Los circulitos grises rellenos es al primer follow-up del primer mes y los circulitos vacíos son al segundo follow-up, y lo que vemos es que en general esto tiene una pendiente bastante menor que la del panel A, y condicional a que lo habían comprado, el uso era alto. Baja un poquito cuando aumenta el precio, pero en general el uso era alto. En el panel C era el panel que mide adopción, o sea, condicional al precio de la fase 1 si la adopción, si lo habían adoptado. Esto era bueno, habían comprado y usado la red en la fase 1. Y también vemos que el uso, la compra y el uso es más alto para niveles de precios más bajos. Entonces, esto es la primera fase, que vimos que era solo un periodo corto de seguimiento de hasta 2 meses. Efectos derrame. Bueno, ¿qué tipos de efectos derrame se pueden comparar? Se pueden estimar. Y acá en el diseño no había explícitamente un componente de diseño que permita ver el efecto derrame en términos de que comunidad a comunidad variaba el monto de subsidios entregados. Hay otros papers más nuevos que ustedes pueden ver. Hay uno de Murshid Mobarak de Yale para Bangladesh, que lo que muestra, y coautores, no me acuerdo los coautores, una de las características del experimento es en muchas más comunidades, y lo que va a hacer es variar la cantidad de subsidios totales por comunidad. O sea, una comunidad va a tener que solo el 20% de sus habitantes reciben subsidios, otra 40, 60, y lo que va a variar es el porcentaje de personas u hogares que están recibiendo subsidios, para ver qué le pasa a los que no reciben subsidios, si adoptan o no un producto de salud. En este caso también eran letrinas. Yo trabajo en saneamiento, por eso tengo un sesgo importante hacia trabajos que miran productos de salud o sanitarios, o letrinas, agua, saneamiento, etc. Pero el efecto derrame que se mide en ese diseño es si la conducta de los que no están recibiendo el subsidio depende de la cantidad de gente que los reciba, y también el comportamiento de la gente que está recibiendo el subsidio depende de cuántos lo están recibiendo. En este trabajo, por el diseño, no se busca este tipo de efecto derrame, no se puede medir, pero sí lo que tenemos es, ¿se acuerdan cómo era la asignación aleatoria del vector de descuentos? Eso
había 17 precios y cada comunidad recibía un conjunto de 4 o 5 precios. Entonces sí vamos a tener comunidades que reciben subsidios más altos y otros subsidios más bajos. O sea, dentro de una comunidad la asignación de subsidios será aleatoria. Y vamos a tener comunidades con montos de subsidio más altos y otras, aunque lo reciban todo. Entonces el efecto derrame acá está calculado con este diseño. Esto un poco para que ustedes, si quieren calcular efecto derrame, que es algo que es importante y que aparece, digamos, de manera más reciente en la literatura, fíjense que el trabajo de desparasitación no tenía una metodología tan clara de cómo iban a calcular las externalidades, mientras que en este, que fue varios años, casi, no sé, 10, 12 años más tarde, no menos, 8 años más tarde, ya aparece un claro diseño para ver algún tipo de efectos derrame. Entonces, la hipótesis es que va a haber mayor adopción con subsidios más grandes, y la ecuación que van a estimar es, bueno, compra de la red en la fase 1, Y sub HJ1 es si compró la red, beta como el porcentaje de subsidio que había recibido, más un coeficiente que es gamma por el porcentaje de la gente que había recibido los subsidios altos. Y, digamos, ellos tienen, de acuerdo a la comunidad, qué porcentaje había recibido un subsidio más alto. Entonces, la búsqueda de efectos derrame es, bueno, ¿por dónde viene? Están recibiendo todos un subsidio alto, pero yo también voy a ver, una cosa es recibirlo yo solo, o ver que muchos lo están recibiendo y lo están usando. O sea, hay alguna especie de efecto derrame que viene por ver que otra persona lo va a estar usando. Entonces, en principio va a haber efectos derrame positivos, y lo que ven en la tabla 2, lo que ven es la primera línea, que es el precio de la fase 1, si el subsidio fue alto o bajo, y lo que vemos es que eso tenía un efecto positivo y estadísticamente significativo en la compra, y además que aumentaba, y es casi 2/3 del efecto directo de tener un subsidio, si había más gente con subsidios en un radio de 500 metros. Esto está para la compra, que es la columna 1, para la compra y el uso, o sea, se mantiene, los coeficientes se mantienen estadísticamente significativos. Esto se revertía en la columna 3, o sea, no había un efecto de la densidad de la fase 1 para que lo sigan comprando en la fase 2. Después pierde la significatividad estadística. Entonces, el resultado de la segunda fase dice, bueno, parecería existir un efecto aprendizaje que haga que los hogares que reciben el subsidio más alto y que en general lo adoptaban más, acuérdense del primer gráfico que mostraba que más subsidio llevaba más adopción, lo compren más en la fase 2. Bueno, los efectos son más bajos, acá lo vemos en la columna 3, que el efecto es más bajo, pero parecen ser más altos que el anchoring. O sea, el anchoring, que el efecto ancla, ¿qué me hubiera dicho? Me hubiera dicho que como hubiera recibido un subsidio y tenía que pagar el precio más alto en la fase 2, no debería comprarlo. Y esto no es así, o sea, el efecto es menor, pero los subsidios, pero las compras se mantienen. Entonces, algunos comentarios finales. El subsidio, y esto va un poco a la validez externa, que es lo que discutimos en la primera clase. En este contexto, el subsidio no va a reducir la voluntad a pagar cuando el subsidio desaparece.
manteniendo el riesgo de enfermedad constante, que acá se mantenía todo el año. Por eso es un punto importante del diseño que yo mostré, que es esto, necesito para poder medirlo que el riesgo de malaria sea constante, o si no tener una especie de timing específico para medir en momentos en que el riesgo de malaria sea comparable. Que eso, digamos, puede ser factible o no. A veces el tiempo del proyecto no me permite esperar un año, el tiempo que tendría que esperar yo para evitar temas de estacionalidad. Parece consistente con la idea de aprendizaje. O sea, si nosotros pensamos qué subsidios desaparecieron hace unos años de aquí, si eso hizo, digamos, cuando ustedes contratan, no sé si contratan teléfono o Fibertel o cable, le dicen, bueno, los primeros 6 meses te damos un subsidio por cambiarte de teléfono o por pasarte a Fibertel o a Cablevisión. Después de 6 meses te sacan el subsidio y en general uno lo sigue pagando al precio caro. Entonces, ¿cuán comparable es esto con las redes para la malaria? Bueno, depende de lo que uno crea que este estudio aporta validez externa o no. Aquí, digamos, hay cierta evidencia en términos de los bienes como estas redes que requieren digamos, que son un poco más sofisticadas que las redes comunes. Hay cierta idea de aprendizaje. Lo importante en términos de economía de la salud es si esto es representativo para otros productos de salud. Vacunas, bueno, vacunas en general no es tan relevante porque la vacuna en general, en la mayoría de los países, como tienen externalidades positivas tan fuertes, la vacuna es de provisión gratuita. Pero la vacuna tiene costos asociados en áreas rurales, que es viajar hasta donde se vacuna. Entonces, cuando uno quiere mirar adopción de vacunas, entra en otro tipo de problema en economía de la salud. Pero sí para cosas como filtros purificadores de agua. O sea, hay 2 o 3 papers de Kremer que miran qué pasa con la demanda de filtros purificadores de agua. Cloro para clorinar el agua, o sea, dispensers de cloro para clorinar el agua en lugares en donde el agua no es potable. Cocinas, también hay varios papers que pueden ver, Marx Rosenzweig creo, y pueden ver varias personas que hicieron trabajos con subsidios para adoptar cocinas que sean más seguras para las infecciones respiratorias de mujeres que cocinan adentro de los hogares. Hay papers para Nepal, Camboya, que son interesantes porque contrastan con esto en términos de los resultados. Medicación para la desparasitación, que ya vimos la clase que vimos el paper de desparasitación, que hay bastante evidencia para que la desparasitación sea provista de manera gratuita. Durabilidad, o sea, aquí importa la creencia previa a facilidad o conveniencia de usarla, facilidad, durabilidad, etc. Y son distintos tipos de aprendizaje. Dice, bueno, cuando yo estoy comparando los resultados que obtengo en este paper con una cosa que es clorinar el agua que no es potable, el agua yo la tengo que poner cloro cada vez que la voy a usar, entonces requiere otro tipo de aprendizaje. Por ahí los resultados de este trabajo no son extrapolables. Y también depende de las externalidades. ¿Las redes para malaria tienen externalidades? Sí, las tienen, porque si hay menos gente con malaria, la probabilidad de que yo me contagie es menor. Mientras las cocinas es en general un objeto de consumo privado que solo va a beneficiar a los miembros del hogar que respiran un aire menos contaminado.